Bueno, vamos a continuar y de hecho hoy sería la última lección de este tema general, que es acerca de las virtudes del Señor, Y hoy vamos a estudiar esta última virtud, la que vamos a tratar hoy, que es acerca de la paciencia. Fíjense, tengan en cuenta esa palabra, de la paciencia, o también de la longanimidad del Señor, ¿ok? De eso va a tratar la enseñanza de esta tarde. Fíjense, la paciencia del Señor, la longanimidad del Señor, Saulo, es aquella virtud de Él, es aquella virtud del Omnipotente, del Altísimo, del Eterno, de tolerar. Fíjense, de tolerar soportando de parte de los hombres, soportando de ellos su mal, el mal de ellos, el pecado de ellos contra el Señor, inclusive contra los justos, contra la iglesia. El Señor Él refrena, se contiene en dar el debido, justo y santo castigo por ese mal. Pero su paciencia, su longanimidad hace que Él aplazca, ¿no? Él contiene su castigo con el propósito, esto tiene propósito, tiene fin. La paciencia del Señor tiene buenos propósitos, y ese propósito es para que los hombres alcancen, Sofía, el mayor de todos los bienes, es decir, la salvación. Así que vamos a ver aquí varios enunciados, varios puntos, aquellos textos donde se habla de la paciencia del Señor en este sentido, en el sentido de que Él soporta, Él tolera los pecados de los hombres hasta el día de hoy. Él se refrena, Él se contiene, Él aplaza y se aplaca a sí mismo en cuanto a su justicia, su venganza, su ira. Y esto, Él es así, esto lo hace en razón de este propósito. ¿Cuál propósito? De que los hombres lleguen a ser salvos. Entonces la paciencia del Señor tiene buenos propósitos, aun cuando no lo merecemos. Por eso también Él actúa en gracia, en compasión, en clemencia. Él es indulgente y amoroso para con los hombres. ¿Ok? Número uno, fíjense, primer enunciado. Número uno. El Señor Jesús, por medio de una ilustración, por medio de un ejemplo, de una parábola, bueno, Él exhibe, Él muestra que los siervos del amo, en este caso del Señor, sus siervos, son beneficiados al apelar a la paciencia de Él. Fíjense, allí en Mateo capítulo 18, vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 27.
donde vamos a ver esto, que el Maestro, el Señor, el Mesías, el ungido, cuando estuvo en la tierra, Él dio esta enseñanza por medio de una parábola. Y la parábola nos enseña que los siervos de este amo, que representan a Dios, al Señor, se benefician cuando ellos apelan, cuando ellos invocan la paciencia del amo, la paciencia del Señor. Mateo 18 del 23 al 27, vamos a leer, dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, era una deuda impagable. Ni la vida le iba a alcanzar para pagar tal cosa. A este, como no pudo, ahí está, no pudo pagar, no tenía cómo pagar, ni podría pagar tal cosa, ordenó su señor, ¿qué ordenó? Bueno, que lo vendieran a él y a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda, en este caso al rey, al amo. Entonces, fíjense lo que hace el siervo, que es el punto número 1 aquí, el primer enunciado con respecto a la paciencia del Señor. Jesús dice que este siervo, número 1, se postró, miren cómo él apela, ¿sí? Va en ese, en ese proceso y en ese modo de apelación a la paciencia de su amo. Primero se postra, lo cual representa reverencia y respeto. Número 2, le suplica, se humilla ante su amo, ante el rey, y luego le dice: Señor, reconoce que Él es el Señor, la autoridad. ¿Y qué le pide? ¿Qué le pide? Dice: ten paciencia conmigo. ¿Vieron? Este siervo sabía que su Señor, podía impartirle esta clemencia a él, que podía ser paciente, hacer uso de longanimidad, de darle tiempo. Porque aquí la paciencia a la que él apela tiene que ver con que le dé tiempo. De eso se trata la paciencia del Señor también, que Él da tiempo. Ahora, noten, Él le pide: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bueno, Él reconocía su deuda y estaba dispuesto a enmendar sus errores. Eso es arrepentimiento. Pero noten lo que dice Jesús. El Señor fue generoso, muy dadivoso, rico en misericordia. Dice aquí que el Señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que veamos cómo este hombre recibió este beneficio cuando buscó a su amo, lo reverenció, fue humilde, se humilló, reconoció su autoridad y apeló a su misericordia, a su paciencia, y el amo fue inmensamente misericordioso. Él era un hombre arrepentido, reconocía, quería tiempo para enmendar sus errores. Señor, ten paciencia conmigo. Esta sería una actitud loable, digna de imitar por parte de nosotros, que somos siervos del Señor. Y que también sabemos, y hoy estamos
aprendiendo y confirmando de que el Señor es paciente, que podemos venir ante Él, postrándonos en espíritu, o inclusive también en nuestras casas, en nuestro cuarto, postrándonos ante Él, rogándole, suplicándole, humillándonos allí y reconociendo que Él es el amo, el Señor, y pedirle: ten paciencia conmigo, Señor, reconozco, quiero enmendar mis errores. Número dos. Fíjense este segundo enunciado. La paciencia o longanimidad del Señor es descrita, fíjense, es explicada por Pablo, y ya lo mencioné al principio, como el refreno, la contención, el aplazamiento de su castigo. El Señor da tiempo de que los hombres se aparten de su pecado. Así es descrita la paciencia o longanimidad del Señor. Fíjense, en este texto, allí en Romanos capítulo 2, por favor, vayamos a Romanos capítulo 2. En ese pasaje, en ese texto del santo apóstol Pablo, ahí hay una palabra, hay un vocablo, hay un término que es traducido por paciencia en nuestras versiones, particularmente en la Reina Valera 60. Y esa palabra denota algo, en este caso, acerca del carácter del Señor en cuanto a esta virtud de su paciencia. Denota que Él se contiene a sí mismo, el Señor se contiene. Él retrasa el castigo debido. Y representa esto de parte de Él, una suspensión de su ira. No una cancelación, Dani. La paciencia y la longanimidad del Señor no significa que su ira se desvanece, deja de ser, se pierde, se cancela, no. Sino que Él aplaza su castigo. El castigo que merecen los hombres por sus pecados. Él retrasa el castigo. Esta ira del Señor habrá de ser ejercida a su tiempo, porque llegará el tiempo en que el Señor va a ejecutar su juicio. A menos que el pecador acepte las condiciones del Evangelio. A menos que las acepte. De lo contrario, esa ira del Señor, dice Pablo en Romanos, que atesoras ira para el día de la ira. Allí representa eso el juicio que hará Dios sobre los hombres. Pero su paciencia en este pasaje, en Romanos capítulo 2, verso 4, repito, Romanos capítulo 2, verso 4, en este pasaje la paciencia describe esto del carácter del Señor, que Él aplaza, Él se contiene, Él frena su ira santa, su justa indignación, dándole tiempo a las personas, a los hombres, para que procedan al arrepentimiento. Eso es una expresión de su benignidad, de su misericordia, de su bondad, de su amor, Sofi. No debemos menospreciar esto de parte de Él. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, verso 4.
Es una pregunta del apóstol, una pregunta retórica para los hermanos en Roma, para nosotros en primer lugar. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, bondad. ¿Vas a menospreciar eso? ¿Vas a menospreciar la paciencia? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios para con nosotros? ¿Menosprecias las riquezas de su longanimidad, de su paciencia, ignorando? ¿Qué ignoras? Que esa benignidad de Él te guía. ¿A dónde? ¿A dónde nos guía? Esa benignidad, esa longanimidad, esa paciencia, el hecho de que Dios refrene su ira sobre los hombres. ¿Hacia dónde se supone nos debe conducir ese tiempo que nos está dando el Señor? Por su paciencia, esa tolerancia, ese de soportar nuestras maldades y nuestros pecados, incluyendo a cristianos, ¿verdad? Dice, te guía hacia dónde. ¿Qué dice el texto? Hacia el arrepentimiento. ¿No significa eso para nosotros algo? ¿Acaso no significa eso algo, una bendición para nosotros? Claro, debería ser así. O eso no significa nada para nosotros. No vemos que la bondad de Dios quiere guiarnos, conducirnos, encaminarnos al arrepentimiento y que abandonemos nuestros pecados. Fíjense cómo dice esta versión del Nuevo Testamento, cómo vierte este pasaje. Escuchen. Dice así, Romanos 2:4, fíjate Cecilia, en esta versión. ¿No ves qué cosa? ¿No ves? Y no es la idea de ver con los ojos como tal, sino con los ojos de la vista, de nuestro entendimiento. ¿No ves que Dios ha estado aguardando, o sea, esperando pacientemente, sin castigarte, para darte tiempo? ¿De qué cosa? De que te apartes de tus pecados? ¿Sí vieron? ¿Vieron cómo vierte esta versión, el texto? Es la idea. Y luego dice así, el propósito de su magnanimidad, de que Dios sea magnánimo, de un ánimo grande en soportar, en tolerar, es guiarte al arrepentimiento. Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma, y también nos dice a nosotros, que por causa de lo magnánimo, de lo supremamente bueno y de esa largura de voluntad, de paciencia, de soportar del Señor, que la razón por la que tenemos hoy este tiempo de vida, ahora, hoy, este domingo, a esta hora, nosotros aquí, es para que reflexionemos si estamos en algún pecado, en algo que no debemos y que va en contra de la voluntad de Dios, dándonos este tiempo para apartarnos del mal. Y así Él nos guía, nos encamina a que cambiemos. Esta vida que tenemos hoy, este tiempo de ahorita, es por su paciencia, por su longanimidad, porque quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Número 3,
Tercer enunciado, fíjense, más acerca de esta virtud del Señor, su paciencia, su longanimidad. Escuchen, fíjense. La paciencia del Señor hizo algo, hace algo. La paciencia del Señor hizo que tolerase, que llegase a soportar los pecados de los hombres. Esto es, no los castigara con toda su ira santa y justa. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo Dios hizo eso? Aún lo hace hoy, pero en este pasaje de Romanos capítulo 3, vayamos a Romanos capítulo 3. En este texto de Romanos capítulo 3, el apóstol, bajo inspiración, Pablo, nos dice que el Señor hizo en el pasado del tiempo de los hombres, la paciencia del Señor hizo que tolerase, que soportase las maldades de los antiguos hombres, que no los castigara con toda su ira santa y justa hasta el punto de exterminar completamente esta creación, de todo este sistema de cosas. No, claro que ustedes podrían estar pensando, bueno, ¿y el diluvio qué fue? Sí, pero Dios fue paciente. Por ejemplo, no estuvo Noé por más de 100 años construyendo el arca y estuvo predicándole a la gente que el Creador, el Altísimo, iba a hacer algo y que el arca era el medio para que se salvasen, porque el Altísimo había decretado un juicio sobre ellos. Él anduvo proclamando, predicando por más de un siglo humano. Entonces Dios fue paciente, ¿verdad? Y estamos hablando desde el momento en que se le dijo a Noé, hazte el arca. Pero ¿y el tiempo atrás de ello? El tiempo anterior, antes de esa orden. ¿No estuvo el Señor haciendo uso de longanimidad, de paciencia, soportando y tolerando el mal hasta que llegó al colmo? Porque la paciencia del Señor no exculpa al hombre, ni cancela su justicia como tal. Entonces, antes de venir Cristo, el apóstol dice, fíjense bien, antes de venir Cristo, el apóstol dice que la paciencia, la longanimidad del Señor toleró y soportó todas esas maldades de los hombres, todas esas. Porque el Señor tenía un propósito final. Y ese propósito final era que los justos del Antiguo Testamento y los justos del Nuevo Testamento pudiesen de manera ya determinada, de manera completa, final, ser salvos por medio de Cristo. Porque en los días del Antiguo Pacto, en los días de los patriarcas, hubo gente justa, gente que vivió según la ley de Moisés. Y a partir de la muerte del Señor en la cruz, ha vivido gente de acuerdo al Evangelio. Entonces, esa paciencia del Señor en soportar aquello pasado antes de venir Cristo hizo posible de que se cumpliera este propósito de la venida de su Hijo,
morir en la cruz y así Cristo hacer salvos tanto los justos del Antiguo Testamento como hará salvo a los justos del Nuevo Pacto. Porque Él es la propiciación. Él es la propiciación, Él es el sacrificio de sangre, Él es el Cordero inmolado, donde Dios mostró su plena misericordia y ha hecho posible perdonar el pecado de todos, de los justos del Antiguo Testamento como los justos del Nuevo Testamento. Es decir, lo que es la iglesia, los cristianos. Increíble, el sacrificio de Jesús se extiende hasta los antiguos y hasta el día de hoy y hasta las eras futuras, hasta que venga el Señor. La propiciación de Cristo, su sacrificio, hace posible que tales hombres, los antiguos y los de ahora, puedan ser salvos. Pero todo esto debido a su paciencia, a su largura de ánimo en soportar. Todo esto en cuanto a su magnanimidad. Vamos a leer ahí Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 25 al 26. Dice el apóstol Pablo, a quien Dios, se refiere a Jesús, ¿qué hizo? Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, en su sacrificio. La persona pone fe en el sacrificio de Cristo, en su sangre, para demostrar ¿qué cosa? Su justicia. Así demuestra Dios su justicia, o sea, de que Él justifica, perdona, porque Él ha pasado por alto, noten, en su paciencia, en relación a esa virtud, en ese ámbito Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de demostrar su justicia en este tiempo, ahora, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, Jesucristo es el medio de perdón, es la propiciación, como dice la Reina Valera, es el sacrificio para el perdón. Ahora, todo aquel que pone su fe, su confianza en este sacrificio, en la sangre de Cristo que representa el sacrificio de Cristo, bueno, será salvo, será declarado justo, perdonado. Ahora, esto del sacrificio de Cristo ha llegado a ser posible porque Dios pasó por alto, toleró, soportó los pecados pasados en su paciencia, en relación con esa virtud, en ese ámbito de Él. Fue paciente y finalmente ahora demuestra su justicia en Cristo. De que todo aquel, ahora en este tiempo demuestra su justicia, de que todo aquel que cree en Jesús, lo cual comprende obedecer el Evangelio, como Antonio que oyó, creyó, se arrepintió, confesó y se bautizó en agua. Bueno, todo aquel que hace eso llega a ser justo, es decir, justificado, perdonado, porque ha puesto fe en Jesucristo. Pero para llegar a este punto, para que llegáramos a este punto nosotros, para recibir estos beneficios y estas bendiciones del Evangelio y ser declarados justos en su justicia,
Dios fue paciente, Él toleró, Él soportó los pecados de los hombres antiguos y no castigó, no derramó absolutamente toda su ira santa y justa hasta el punto de exterminar al último hombre y acabar con esta creación. No lo hizo. No lo hizo porque Él fue paciente. Él fue paciente, hizo uso de longanimidad. Fue magnánimo, fue compasivo, fue misericordioso, porque quería llegar a este propósito. Este era su propósito, que viniese su Hijo. Y a través de Él, todos los hombres, los del Antiguo Testamento y ahora los del Nuevo Testamento, lleguen a ser salvos. Entonces fíjense lo que ha resultado por esta paciencia divina, por esta longanimidad, por el tiempo en que Dios le ha dado a esta creación soportando sus males hasta que viniera Cristo. Y así todos sin merecerlos, todos, incluyéndonos, podamos ser salvos en Él. Porque en su tolerancia, fíjense, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, dice una versión. ¿Pero con qué fin? ¿Por qué Dios tuvo que soportar tanto para que viniera Cristo? Otra versión dice, Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecadores en el pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él toleró? ¿Por qué pasó por alto? ¿Por qué se contuvo? ¿Por qué se refrenó? ¿Por qué ha aplazado ese juicio determinativo, final, el gran juicio? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido paciente? ¿Por qué ha sido magnánimo el Señor? ¿Por qué ha hecho uso de la longanimidad? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque Él quiere que todos sean salvos. Y con ello ha permitido que su Hijo viniese para salvar tanto a los justos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Número 4. Antepenúltimo enunciado, fíjense. Número 4. La paciencia del Señor es una característica de la deidad. Es una cualidad, es un atributo de Él, la cual, la paciencia divina, vamos a pensar en esto, es la paciencia de Él, la cual es perfecta en Él, es perfecta en Él. Es moralmente, éticamente perfecta y justa en Él, su paciencia. En tal sentido, fíjense bien, escuchen, en tal sentido, entender esto que la paciencia es una característica de la deidad, esta virtud del Señor, la cual es perfectamente en Él. En tal sentido, solo Dios, Ana, fíjate bien, Juani, solo Dios sabe cómo, cuánto y por qué soportar los pecados de los hombres. ¿Vieron? No es como nosotros, ¿verdad? El Señor no es como nosotros. Nosotros, en algunas ocasiones, nuestra paciencia se agota, ¿ya? Y no sabemos soportar, tolerar ciertas cosas. Nos cuesta. Ponemos límites, ¿no? No sabemos cómo
ser pacientes, ser tolerantes a veces. No sabemos qué tanto, cuánto debemos ser pacientes y tolerantes. Y en algunos casos ni entendemos por qué debemos serlos. En cambio, en la deidad, en el eterno, en el altísimo, en el ser increado, la paciencia es moral y éticamente perfecta. Es perfecta en justicia. Es justo, su paciencia es de esta clase. Es una prerrogativa de Él, es una facultad, es una exclusividad de Él. Y yo creo que al saber esto, al saber y entender esto, podemos hallar descanso, reposo y consuelo cuando estamos bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si en una situación de persecución, seguramente algunos cristianos se preguntarían, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué permites tanto, ¿verdad? Tanta maldad? Inclusive hoy también, en cierta forma. ¿Cómo puede soportar tanto el Señor? ¿Cómo puede tolerar? Bueno, porque hay propósitos. Hay propósitos que de hecho Él se puede reservar. Su paciencia es una prerrogativa de Él, una facultad, un derecho de Él, e inclusive Él, en su soberanía y arbitrio, puede permitirse a sí mismo soportar y tolerar ciertas cosas para sus propósitos, que tal vez nosotros no podamos, de hecho, tal vez nunca llegamos a conocerlos en este mundo, ahora. Entonces nosotros debemos, decía, confiar en Él, confiar en sus virtudes, en sus atributos, confiar que si Él es paciente y tolera y permite ciertas cosas, es para que se cumplan, ¿verdad?, sus propósitos. Romanos 15:5 dice Pablo, el Dios de la paciencia. Romanos 15:5. Y noten la siguiente frase, el Dios de la paciencia y ¿qué cosa? Y de la consolación. ¿Vieron? Creo que debemos aprender a aceptar que Dios es soberano en el uso, en la aplicación, en el ejercicio de esta virtud de Él, propia de la deidad, y la cual Él se place poner en práctica, usarla cuando quiera, porque es su prerrogativa, es un derecho, es una facultad del Señor. Y si no entendemos muchas cosas, pues entonces la idea sería confiar en Él, confiar en su paciencia para recibir ese consuelo, que también nos da. Porque Él sabe, ¿no? Dice el dicho, Él sabe lo que hace, ¿verdad? En aquellos casos que ignoramos, que no sabemos, que no podemos entender. Por ejemplo, otra vez, cuando hubo aquella persecución terrible en los primeros siglos de la iglesia. Número 5, es una pregunta, ya para ir acercándonos al final. Número 5. ¿Qué no quiere el Señor?
¿Cuál no es su voluntad? ¿Qué no es su deseo? ¿Sí? Es una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no quiere el Señor? Y por lo cual, por lo que no quiere, por lo que no es su voluntad, por lo que no es su deseo, por lo cual usa, Él hace ejercicio de su longanimidad, de su paciencia suprema, para con los hombres haciendo algo. ¿Qué hace Él? ¿Qué hace Él? Por lo cual nos permite ver que no quiere hacer algo. Él quiere ser paciente, mejor dicho, para con los hombres. ¿Qué hace? Hace que su venida sea tarda y lenta. Tarda y lenta. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, fue el pasaje que leímos al principio. Segunda epístola del apóstol Pedro capítulo 3, verso 9. Aquí encontramos esta palabra, paciencia. Él es paciente. La idea aquí es que Él soporta las ofensas, las heridas de los hombres hacia Él, cómo lastiman a Dios, cómo ofenden a Dios, su creación contra Él. Y aún así Él es suave, Él es tierno y lento en la venganza justa. Él sufre. Es el ser sufrido. Es lento para la ira, lento para el castigo. Eso es lo que describe la palabra aquí, que Dios es paciente en este pasaje de 2 de Pedro 3:9. Ahora, esto no significa que Él no va a castigar nunca. No, escuchen, sino que Él es parsimonioso. ¿Qué significa esa palabra de parsimonioso? Significa que Él es tardo y lento. Tardo y lento para castigar. Tardo y lento en ello para sus buenos propósitos en gracia y en misericordia. ¿Sí comprendemos el carácter del Señor? Por eso es paciente para con todos. Dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de venir. Según algunos la tienen por tardanza. En ese contexto de Pedro habían hombres que eran burladores y estaban allí a ver qué pasó, que no viene. Pero vean el pasaje, la tardanza, lo dije al principio, la tardanza se entiende, la tardanza, el retardo, esa actitud parsimoniosa del Señor se entiende en la siguiente frase, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo qué cosa, que ninguno perezca, sino que todos procedan, se encaminen, se conduzcan hacia ¿dónde? Hacia el arrepentimiento. Entonces no veamos la segunda venida de Cristo, ¿sí? Su segunda venida que vendrá a juzgar. No lo veamos como que ¿será que se le olvidó al Señor? ¿Se le pasó? ¿O qué onda? ¿No quiere venir? ¿O qué pasa? ¿Se le fue el Uber o qué? No, no es así. Esta tardanza, este retardo que algunos en la época de Pedro no entendían, es una expresión de su carácter, de esta virtud, de su paciencia, de su longanimidad. Esta actitud parsimoniosa del Señor, es decir, que es tardo y lento para volver y ejecutar su juicio, es una expresión de que
Él es magnánimo, es clemente, es bueno, es compasivo. Y hace uso de su paciencia como prerrogativa de Él para buenos propósitos. ¿Cuál es el buen propósito allí? ¿Cuál es? Para que todos, ¿qué? Todos se arrepientan, todos cambien su vida, le busquen, obedezcan el Evangelio y así ninguno perezca. Fíjense la frase, perecer. Dios no quiere eso. Dios no desea eso. No es su voluntad. No es como dicen los calvinistas. Los calvinistas dicen que Dios, antes de la creación del mundo, predestinó a cierto número de ángeles y de seres humanos para que perecieran. Es decir, ahí Dios quiso que estos perecieran. Es contrario aquí a la voluntad del Señor. El calvinismo hierra enormemente y es ofensivo al carácter, a los deseos, a los designios y a la voluntad del Eterno. Porque aquí el apóstol está diciendo algo que Dios no quiere. Él no quiere que ninguno. ¿Cuántos son ningunos? Ninguno, es todo. Él no quiere que ninguno perezca. Es su deseo. Sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, esta actitud parsimoniosa del Señor es una expresión de su paciencia. Y Él en su soberanía, en su arbitrio, es una prerrogativa de Él si Él aún ha decidido que no venir y no hacer juicio sobre los hombres. Porque hay buen propósito en ello. Por último, número 6, una pregunta. ¿Cuál es el propósito final de la virtud de la longanimidad del Señor para con los hombres hoy en día? Haciendo que el Señor no venga aún para ejecutar su santo y gran juicio sobre los hombres. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Noten lo que dice el apóstol, Cefas, Pedro. Fíjense, segunda de Pedro 3:15, vemos aquí el propósito final de la virtud de la longanimidad del Señor para con los hombres hoy en día. Dice Pedro, y creed. Dice esta versión que tengo aquí, dice, y creed ¿qué cosa? ¿En qué debemos estar convencidos? Fíjense, escuchen, y creed que es para salvación, ¿qué cosa? La longanimidad o larga paciencia de nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final, definitivo, de que el Señor haga uso, haga ejercicio, mejor dicho, de la longanimidad, de su larga paciencia? ¿Cuál es el fin de ello? ¿Verdad? ¿Cuál es el fin de ello? Que no necesariamente es lo que nosotros quisiéramos con algunos, ¿verdad? Pero Dios sí desea eso para todos. El fin de su longanimidad o de su larga paciencia es para salvación. Y eso nos incluye a nosotros, a ti, a mí, a todos. Ahí dice Pedro, en esta versión que tengo del Nuevo Testamento, creed. ¿Qué debemos creer? Que es para salvación la longanimidad o la larga paciencia de nuestro Señor. Entonces, su virtud, esta virtud de la paciencia, de la longanimidad, esta actitud parsimoniosa del Señor, su magnanimidad, su refreno de que se contiene, aplaca y aplaza su venida, su juicio, da tiempo. Todo ello es para nuestro bien, ¿o no? ¿Sí o no?
Es para nuestro bien, es para salvación. No solo del nuestro, sino de todos los hombres, porque el Señor quiere la salvación de todos. Así nadie en el día del juicio tendrá excusa en decir, es que no fuiste paciente, no me diste oportunidad, no me diste tiempo. No es cierto. No es verdad. Nadie podrá reclamarle a Dios que no tuvo tiempo, que Él no fue paciente, que no fue magnánimo, que no fue parsimonioso para con Él. No es cierto. Todos. De hecho, Antonio es una prueba de ello. ¿A qué edad vino Antonio a obedecer el Evangelio? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Que la virtud de la paciencia o longanimidad del Señor, esta virtud de Él, este atributo, esta cualidad divina, es descrita como el refreno, la contención, el aplazamiento. Él extiende su justa y santa indignación, tolerando así la maldad, o ha tolerado y sigue tolerando la maldad del hombre, dándole ¿qué cosa? Tiempo para que proceda, para que se encamine, para que busque el arrepentimiento. Que esta paciencia en Él, en el Señor, es plenamente perfecta, moral, éticamente perfecta. Es una prerrogativa, un derecho, una exención de Él, una facultad de Él ser paciente como Él se place serlo para con los seres humanos. Él y solo Él sabe cómo, cuánto y por qué soportar los pecados de los hombres. Obviamente que es para sus propósitos. La paciencia o longanimidad del Señor es una expresión o muestra del deseo de Dios de que el hombre se arrepienta de sus pecados, ya que ella, la virtud divina de la paciencia, su longanimidad, tiene el propósito de que el hombre llegue a ser salvo por los designios de su amor, misericordia y gracia divina en Jesucristo. Eso hemos aprendido en el día de hoy. Hoy que estudiamos esta lección de la paciencia, comenzaremos un nuevo tema después. Hemos llegado al final de esta serie, de este tema general de las virtudes del Señor. Así que vamos a agradecerle al Señor